5 motivos por los cuales bajó la construcción en el 2024. El primero de ellos es la tasa de desempleo. Mucha más gente está perdiendo su empleo y no son empleos como en el pasado que eran quizá en una de hamburguesas, en una de construcción pequeña, en una de una farmacia. Son empleos muy bien pagados, inclusive lo vas a ver en lugares como Austin, donde están cerrando ciertos edificios, donde la construcción se ha bajado un tanto también debido a ello, porque una cosa va con la otra. Porque si ya no está llegando una persona que va a generar 250, 450 mil dólares al año, esa persona ya no puede ir y agarrar una casa de un valor similar a ello, ¿no? No puede ir a agarrar una casa de 600 mil dólares porque ya no está ese empleo. Entonces, el problema con los desempleos no nomás es que la gente no esté trabajando, es qué tipo de empleo es el que se está cerrando. Eso afecta mucho porque tú puedes tener la tasa de desempleo muy alta, pero todos los trabajos que estén disponibles muy caros o muy bien pagados, en realidad depende cómo lo ves, para la empresa sería muy caro, para ti sería muy bien pagado, y eso aún así generaría suficiente ingreso para que la gente pueda seguir gastando. En el momento en que pasa el 4%, cada decimal de la tasa de desempleo son alrededor de 100 mil empleos. Entonces, ahorita pasamos, hace un par de días, que el 4.20, 4.30, o sea, ya las cantidades ya pasaron el 4%. Entonces, todo eso impacta, porque si la gente no tiene un empleo, obviamente no se va a comprometer a un pago. Dos, la gente no quiere vender su casa, porque la gente se casa con un precio. Una vez que tú tienes una casa propia y te dicen, o ves en las noticias, o ves en una aplicación y ves que tu casa vale 350,000 y tú la habías comprado en 200,000, tú ya automáticamente estás casado con esa cantidad porque el humano nos duele más perder que ganar. Entonces, si ya estás pensando que tu casa vale 350, ya no la quieres soltar, ya estás casado con esa cantidad y no quieres recibir menos. A pesar de que pasaste quizá de 200 a 350,000 y es una ganancia de 150 mil dólares, que a lo mejor dijera, ¿sabes qué? En lugar, no se vende en 350, la voy a vender en 300 y puedo sacar esos 100,000. Tú no lo haces porque tú estás automáticamente ya casado al 350 y te rehúsa a ganar menos. Y muchos vendedores, mucha gente de realtors están atorados en ese problema, en que cómo le explico a esta persona que su casa ya no vale eso, porque al final las casas, tal cual las acciones, cambian de su valor conforme pasa el tiempo. Si bien hay una tendencia a la alza, ya sea por inflación o por el simple hecho de la apreciación de los assets, aún así la gente, por alguna extraña, no es por una extraña razón, es por una situación biológica, se, se enfrasca en una idea de que eso es lo que vale y no lo voy a vender. Y para el momento en que lo van a vender, ya sea porque es algo, una situación externa, los está empujando a hacerlo. Ya sea porque en verdad necesitan cambiar de casa o ya sea porque necesitan hacer algo con ese dinero. Ahora, la situación es de que mientras no se venda la casa, el realtor no puede ganar dinero y también la misma persona no puede irse quizá a comprar otra casa, ya sea porque a lo mejor la va a vender en 350 y dice, bueno, con este dinero la voy a comprar dos chiquitas y las voy a remodelar para rentarlas o para venderlas. Todos sus movimientos generan empleos. Y mientras esa casa está atorada ahí en el mercado más días de lo que debería o de lo que el mercado ha establecido como un promedio, afecta y retrasa a todas estas personas que vienen atrás de todos esos movimientos. Tres, las tasas de interés cambiaron. En el momento en que cambia la tasa de interés, mucha gente también se casa con la tasa de interés. Dice, ¿por qué voy a vender esta casa a la cual estoy pagando 2.5, 3.5% de APR? ¿Por qué voy a ir a agarrar otra casa cuando está en 7% el APR? Entonces dices, voy a pasar de estar pagando 3% en un préstamo de 200 mil dólares para pagar 7% en un préstamo de 400 mil dólares. Y la diferencia de la casa que tú tenías a la otra casa no va a ser, si bien económicamente hablando o matemáticamente hablando son 200 dólares, en cuestión de tu percepción del valor de lo que estás pasando de una a la otra no va a ser tanto. Porque la casa de 400, cuando tú compraste tu casa de 200,
no era tanta la distancia. Quizá la de 400 antes valía 250. Entonces ahora estás brincando. O sea, mentalmente tú mismo te das cuenta que el valor de lo que estás dejando por lo que vas a obtener no es tanto como para aventarte más deuda con más interés. Entonces dices, ¿sabes qué? De esta casa no me sacas porque de este porcentaje no me vas a sacar de APR. Entonces, por eso tienes muchas constructoras ahorita que la parte de renovación no tiene, que las constructoras sí tienen, es que ya sea que te venden tasas de puntos en la tasa de interés o simplemente te dicen, ¿sabes qué? No vas a pagar 7, vas a pagar 4% en la tasa de interés, pero tienes que renovar en X cantidad de tiempo. ¿Por qué hacen eso? Porque la mayor parte de las personas suponemos o estamos viendo que no es sustentable la tasa de interés actual y que eventualmente va a tener que bajar. Entonces, la idea de estas personas es, te vendo esta casa a un APR muy cercano al que tienes y después la refinancias y después ya o el banco o alguien más, algún otro ente va a tomar cargo de esto, ¿no? Obviamente ese porcentaje no es gratis, lo que hacen es que te lo están metiendo en el costo final de la casa, ¿verdad? Y ellos controlan eso porque los comps, si es una constructora grande, los comps de esa casa que te están vendiendo son comps contra casas que ellos mismos también están vendiendo. O sea que al final es un precio totalmente definido por ellos. Y es lo que es. Así de simple es lo que es. Entonces la gente no va a soltar la casa hasta que las tasas de interés bajen. El problema es de que eso es detener el mercado, es detener movimientos. Un ejemplo es como yo, tengo mi familia, ya ocupamos, yo ya ocupo realmente otra casa, pero con el APR, entonces, ¿qué pasa? Es que estás viendo casas y tienes que tomar más medidas financieramente hablando, responsables para decir, ok, ya estoy en la situación para poder aventarme esta otra deuda. Porque vas a pagar más, la casa va a valer más y la tasa de interés va a ser más. Y aparte, tu casa realmente de momento va a valer un poco menos porque debido a que subió la tasa de interés, la gente no puede pagar esas cantidades y es un círculo vicioso porque la otra casa quizá está sobrevalorada, tú tienes que vender a menos tu casa para poder cerrar esa transacción en realidad y la otra casa no lo quiere bajar porque como hablamos previamente la gente está enamorada del precio, entonces es un círculo vicioso de tasa de interés y precio final y la mensualidad que va a estar pagando. 4, que está pegado con el previo, es que la gente al final no tiene muy claro el precio final de las cosas, al menos no en las casas. ¿Por qué? Porque si le vendes una casa de 300,000, de 100,000, de 250,000, de 700,000, de 1,000,000, el precio real que ellos pueden controlar es cuánto pueden pagar en su mensualidad. La mayor parte de la gente no paga de contado una casa. El único momento en que va a importar el precio final de la casa va a ser en dos momentos. Uno, cuando pagas en efectivo y dos, pasar los comps para que el banco apruebe esa cantidad para un préstamo. De ahí en fuera, a la mayor parte de la gente, el número que realmente le afecta y que quiere controlar es la mensualidad del pago de la casa, lo que es el mortgage. Ahora, eso está conectado a la tasa de interés. No solamente las casas se elevaron en los últimos 4 años y se dispararon, sino de que aparte de eso, tienes la tasa de interés que también se disparó. Entonces ya tienes dos cosas. El precio final aumenta, lo cual aumenta la mensualidad, que además aumenta porque el APR ya no es el del pasado, sino que es el del presente. Entonces la gente, cuando ve el precio de lo que tiene que pagar mensualmente, dice, ¿sabes qué? No puedo. Obviamente el realtor te va a decir, no hay bronca, financié en 2, 3 años. Ahora, él no controla el mercado. La idea que tenemos muchos es de que va a bajar la tasa de interés porque la inflación se ve un poco bajo control, porque Jerome Powell está diciendo que está bajo control y porque al final de cuentas el desempleo está subiendo y es uno de los dos mandatos que la Fed tiene que tomar en cuenta para la estabilidad económica del país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues no puedes pagar la mensualidad. Entonces, cuando estás pagando una renta, porque aparte las rentas bajaron, entonces si la renta bajó, dices, ¿por qué voy a salirme de esta casa donde la renta quizá me bajó o está estática
y me voy a ir a esta otra casa donde ya no la puedo pagar mensualmente. Entonces tendría que agarrar una casa quizá inferior a donde ya estoy, ya sea por tu casa propia o porque estás rentando. Es un círculo vicioso también. Entonces, todo eso ahorita está atorado con las tasas de interés. Y es por eso que es muy importante para uno que está metido ya sea en tu... Es más, es que no tienes que estar en construcción. Es que todas las personas deben de saber y tener en cuenta cosas tan básicas. ¿Quién es Jerome Powell? ¿Quién es la Fed? ¿Dónde está la tasa de interés? ¿A dónde va la tasa de interés? Porque todas esas decisiones van a afectar que tu compra de vehículo, tu compra de una casa, la venta de una casa, lo tienes que tomar en cuenta. ¿Dónde está el desempleo? Porque si el desempleo está en 6-7%, no cambies de trabajo. O sea, aunque odies tu empleo, no lo cambies. Ahora, si la tasa de desempleo está en el 2-3%, 3 punto algo, que es lo más bajo que llegamos este año, este es el momento en que debes de pedir más sueldo, cambiar de jale, cambiar de posición, o sea, porque la oportunidad va a estar ahí. Y 5, que sobre todas las cosas es el miedo a lo que puede pasar este año. Hay un miedo en cuestión de si va a haber o no recesión. En lo personal creo que la recesión va a ser corta, va a ser más en cuestión de, ¿cómo lo diremos? Matemáticamente va a existir. Quiere decir que el Sum Rule va a pasar cierta cantidad, o el GDP va a llegar a una cierta cantidad, que de hecho no lo veo bajando, la economía está un tanto robusta, pero va a ser más algo como teórica, va a ser algo que algunas personas van a decir, no, ya estuvimos, o apenas vamos, o ya estuvimos, y la gente promedio no la va a sentir. Pero la gente que tiene el dinero para las inversiones, a pesar de que digan quizá no va a ocurrir o va a ser un soft landing, aún así tienen que tomar decisiones como frenar un poco la construcción de nuevas viviendas, frenar un poco ciertas renovaciones, ciertas inversiones. Toda la gente dice, pues es que si voy a sacar X cantidad y puedo tener mi dinero en el banco, me da 5% de APR sin yo hacer nada, ya sin tomar en cuenta cosas como acciones, como Nvidia, como Microsoft, como si Meta, como si lo que sea, que digas, ahí puede haber inclusive mayor apreciación de mi dinero, sin tomar nada de ello en cuenta, nada más tomando en cuenta la situación de riesgo. Muchas personas, inclusive una persona tan simple como yo, lo tomamos en cuenta, porque dices, ok, la tasa de interés puede bajar, sí, pero el desempleo está subiendo. Entonces, y las casas no han bajado al precio que quizá deberían estar bajando, reflejando las bajas ventas y reflejando dónde está la tasa de interés. Entonces dices, ok, me aviento un compromiso de X cantidad con una mensualidad de X cantidad. ¿Tengo ganas de ese riesgo? ¿Tengo ganas de digerir ese riesgo? ¿O me espero? ¿O me espero simplemente? Históricamente hablando, verano es el peor momento para comprar casa. Pero usualmente la gente es cuando compra las casas. ¿Por qué? Hay un sinfín de factores. Y diciembre o en invierno es el peor momento en comprar una casa. No es el peor momento, es cuando menos ventas se hacen. Y de hecho es el mejor momento como comprador para hacer la transacción y el peor momento como vendedor, porque siempre hay dos caras en la moneda, ¿verdad? Entonces, todo depende. En verano es tu mejor momento para vender, es tu peor momento para comprar. En invierno tiende a ser históricamente. Desde que pasó COVID, todas estos datos históricos han estado un poco por todos lados, oscilando de manera muy agresiva. Entonces, lo podemos tomar en cuenta, pero al final tiene que ser caso por caso, ciudad por ciudad, estado por estado. Porque hay estados como Florida que están pasando momentos bien complicados en cuestión de situaciones tanto legales, en que ha habido un poco un choque han querido implementar ciertos cambios que están conectados a toda su economía. Y también tienes situaciones como los seguros, que ahorita es bien difícil asegurar una casa allá. E inclusive los seguros de los vehículos también están siendo afectados por las huracanes, por los problemas climáticos que han sufrido, ¿verdad? Entonces, esas son las 5 razones. Ahora, ¿cuál es la solución? Son las 5 razones por las cuales bajó la construcción. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿O cuál es el elixir que mucha gente está esperando este año? Y es que las tasas de interés empiecen a bajar. Hoy por hoy, después de lo que pasó ayer viernes,
que se fue reflejado una alta tasa de desempleo, que está aumentando el desempleo, todo apunta a que ya van a haber cortes. Ahora, ¿qué tan agresivos los cortes sean? No lo sabemos. Pueden ser de 25 puntos, de 50 puntos, de 100 puntos. Depende de qué es lo que la Fed está viendo y qué es lo que ellos van a estar, pues, pensando que va a pasar a futuro. No tienen que agarrar ciertos números y planificarlos. Ahora, el problema de esta Fed es que esta Fed ha sido muy clara que ellos están actuando nada más con números actuales. No están extrapolando números a base de información del pasado. Simplemente ven el cambio y luego ya ellos hacen su cambio. Entonces, podría ser que es una tasa de interés, un corte de 25 puntos, lo cual sería no significativo. Entonces, el problema es, si estás en este juego, es cuánta estamina tienes de aquí a cuando sucedan los cambios. Ahora, si tú eres dueño de tu casa, son buenas noticias. Quiere decir que tu casa va a empezar a volver a dispararse. Y de hecho, yo estoy esperando la idea es que muchas de estas casas, muchas de las personas que tienen casa, van a ver ese aumento del valor de la casa. El problema va a ser la gente que no tiene casa y que apenas va a ser primera vez compra. Entonces, en lo personal, por eso estoy tratando de buscar una segunda casa. Si se va a poder o no se va a poder es otra situación, porque no quiero vender mi casa con la tasa de interés actual. Si la llego a vender sería con una tasa de interés más baja que pues pueda reflejar un mayor valor de la casa al momento de la venta, ¿verdad? En fin, gracias por escucharme. Saludos.